Es la 1:40, esto es Hoy por Hoy. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Fantásticamente bien, y además no me puedes negar que hoy es mágico, porque fíjese, hoy es día 1 de febrero, Bien, año bisiesto, vale, jueves, día 1, tiene 29 días, es año bisiesto, cada 4 años. ¿Cuándo coincide un día 1 de febrero, año bisiesto, jueves? Pues vaya usted a saber, a echar cuentas. Por eso hoy es un día... Es que no, he entendido tu razonamiento, pero hasta que no he mirado el calendario no lo he comprendido. Lo que tú quieres decir es que el 29 de febrero hay rincón literario, que es jueves. Sí, señorito. ¿Cuántos rincones literarios habremos hecho un 29 de febrero? Lo que es el primero. Yo creo, si no es el primero, no puede ser más allá del segundo. No, sí, vamos, por lógica. No puede ser. Pero yo creo que es el primero, ¿eh? No recuerdo un 29 de febrero y llevamos 25 temporadas. No, a lo mejor alguno más. Entonces el 25, no me lo sé yo. Bueno, no me lo sé yo. Deberes tienes para la semana. Lo miraremos. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Pues María Jesús Silva García. Para mí es una poeta maravillosa, para mí y para mucha gente. Es una poeta maravillosa, hace una poesía extraordinariamente buena. Os invito a que recordéis o a que recorráis toda su bibliografía en cuanto a poesía, que tiene mucha y muy diversa. Pero hoy viene a hablarnos de un libro que se titula, fíjate, Durante la luna de las hojas que caen. ¡Ostras, qué nombre! Hola María Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y eres un poquito fuenlabreña también, ¿no? Sí, claro, llevo aquí muchísimos años, o sea que ya me considero de aquí y además no pienso cambiar, o sea, no tengo ganas de irme a otro lado. Me parece muy bien. Oye, ¿por qué ese cambio de la poesía a la prosa? Porque... Bueno, era una necesidad que yo tenía para expresar un hecho concreto que quería contar y la poesía no me daba suficientemente recursos, sí. Entonces opté por la prosa. ¿Y ese hecho cuál es? Es el Alzheimer, el deterioro de una persona, en este caso en la figura de mi padre, y todo lo que conlleva ese deterioro físico, cognitivo y social. No obstante, el libro, se nota que ella es poeta porque el libro está lleno de poesía. O sea, la dureza que tiene una enfermedad, antes hablábamos fuera de antena, creemos que eso, o creo que es una de las enfermedades más crueles que hay. Sí. Hablábamos de que no es dolorosa porque el Alzheimer no duele, efectivamente, sino es el dolor de la pérdida de la memoria, de los recuerdos, pero que hasta el punto de olvidársete, incluso tragar. Sí, es una pérdida de emociones también, porque raramente ellos sienten. Es una pérdida física, se les olvida andar, se les olvida tragar, se les olvida comer, no saben llevarse la cuchara a la boca, por ejemplo. Y por supuesto la pérdida de la memoria, que es la más cruel, ¿no? Por así decirlo, olvidarse de toda tu vida y de todos los seres que te han rodeado y a los que has querido. A mí en el Alzheimer, todo eso que decís es verdad, pero a mí hay un momento que me parece aún más cruel todavía y son esos pequeños instantes de lucidez. Sí. Cuando la persona vuelve a ser ella otra vez, pero se da cuenta de lo que está pasando. Sí. A mí mi padre me llegó a preguntar una vez, cuando volvía, me decía, yo conozco a esa persona que está en ese retrato, pero no conozco a la que está con ella. Y era su nieta. O sea, era capaz de reconocer a su hija, pero ya no reconocía a la nieta. Tenía ese momento de lucidez mágico, porque a veces parecen magia, ¿no? Porque dices, joder, hay veces que... Y que te rompen. Que te rompen total, ¿no? Y que dices... Mi padre no está enfermo porque me ha contado esto perfectamente. Sí. Porque tiene ese momento de clarividencia, casi. Pero es asumir esa situación, ¿no? Y saber, desde luego, que los enfermos son ellos. Es decir, no nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a la situación que en cada momento están viviendo. No vale una discusión, pero no me conoces, papá, pero es que no sabes... Es que es muy fácil también decir eso, Chema. Yo a veces, y te entiendo perfectamente lo que dices. Pero David... Pero a veces creo que nos tenemos que preocupar en general todos más del cuidador.
Claro. Por supuesto que lo importante es el enfermo, no lo vamos a decir, pero llevar sobre los hombros eso año tras y tocándote la fibra de ser un ser querido. Claro, pero posiblemente este libro, que lo hablábamos antes fuera de antena, yo recomiendo este libro yo diría para todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo, aquellas personas que estén conviviendo con alguien que tiene Alzheimer o que está empezando en esa fase inicial, que empieza a tener esas pérdidas, yo lo recomiendo mucho porque enseñas un poco a cómo gestionarlo también. Hay una primera parte y una segunda parte, ¿no? Donde él vive en casa, pero luego ya no puede seguir viviendo en casa. Pero una pregunta, María Jesús, ¿cómo lo cuentas? ¿En formato como en plan, unas memorias, una novela con una parte de ficción? Bueno, ¿o esto es casi biográfico o autobiográfico? Sí, prácticamente todo es biográfico, ¿no? Lo único que lo dividí en dos partes por el hecho de que una parte de la enfermedad la pasó en casa y otra parte la pasó ya en una institución para enfermos con Alzheimer. Es una prosa un tanto narrativa, poética, y lo cuento en primera persona como si fuera un hecho que estás viviendo todos los días, aunque yo ya no vivía con él, pero bueno, sí que estaba muy atendido por nosotros. Entonces lo estructuré así, un poco del recuerdo, que es el que voy metiendo, de mi propio sentimiento cuando estoy haciendo de cuidadora, y de ponerme también un poco en la posición de él, porque realmente el cuidador tiene que aprender a tratar con una persona con Alzheimer, porque no es fácil. Porque tiendes a decir, pero papá, ¿cómo no te acuerdas de esto? O fulanito, ¿por qué no te pones la chaqueta? Y te das cuenta de que no vale de nada, simplemente es que se les ha olvidado o no son capaces de recordar. Entonces tienes que aprender a vivir con una persona con ese deterioro. Por eso digo que este libro ayuda muchísimo, de verdad. Yo que he tenido, antes lo comentábamos, mi padre también sufrió esos episodios y es tremendo. Y vale, de la parte del cuidador, como decía, que él te lo compro, si ya lo sé, pero cuando has pasado por ello, como dice María Jesús, te das cuenta de que no sirve para nada. Y cuando ves su mirada, que no es esa mirada que yo hablaba como de loco, no, como de perdido. O sea, tiene una mirada que no mira a ningún sitio, claro, y mira a un vacío que no sé si es vacío, si no es vacío o qué es, pero está totalmente pasa por perdido. su cabeza, que es uno de los grandes, claro, pasa por la cabeza de esas personas. Es la típica mirada de no reconocer absolutamente ni siquiera el entorno en el que estás, o sea, no sabes. Pero es eso, no reconocer la habitación, no reconocer sus cosas, ¿no? Que además hace una... Por eso te digo que se nota que hace poesía, ¿no? Porque te preguntas, ¿no? Una de las cosas, sacándolo, que está dentro del libro, pero sacándolo de esto, todas sus pertenencias, todas sus cosas ya no tienen dueño. Ya no tienen dueño. O sea, si tú te fijas en eso, cuando, sobre todo, si quieres en esta sociedad, malos hombres que las mujeres han sido hombres, y más en esas edades, hombres fuertes, hombres que tú los tenías idealizados de una forma, mi padre primer actor, tu padre una persona fuerte, una persona potente, y de repente son nada. O sea, nada. Y todo lo que ellos tenían tan suyo, mi padre pintaba todas sus cosas, no reconocía sus cuadernos, sus dibujos, no reconocía absolutamente nada, ¿no? Entonces, todo eso es una enfermedad pierde, ¿no? Que afecta a todas las personas un poco por igual, dependiendo del nivel intelectual que tú tengas. Da igual que hayas sido médico, ingeniero, ministro, o pescadero, o barrendero, me da igual. Como te entre el Alzheimer, es algo que te deja sin recuerdos y sin vida, independientemente del nivel intelectual que hayas tenido. Que muchas veces dices, no, es que si hubieras ejercitado más la mente, es que... No. Da igual. No. Da igual. Porque yo antes hablábamos, mi padre jugaba ajedrez, claro, y además como actor, hablábamos, se sabía todos los papeles de todas las obras que representaban. Y tú decías, bueno, pues no le va a pasar. No, le pasó perfectamente. Sin embargo, su padre, que también era actor, falleció mayor, nunca tuvo Alzheimer. Y seguía recordando hasta en la cama, hasta el final de sus días, seguía recordando los papeles de todas las obras de teatro que había hecho. Es decir, ¿qué parte de nuestra genética, digamos, es la que ataca
o invade de esa manera esa parte del cerebro donde, Fíjate, donde estaba duermen los pensando yo en recuerdos. Pascual Maragall, una figura lucidísima de la política española y Y Reagan, por ejemplo, Claro. no sé, es tremendo. que también fue actor, fue Sí. presidente del gobierno. ¿Te ha tocado muchas veces tener que parar de escribir porque los sentimientos afloraban Pues y era sí, imposible? Sí, me ha tocado tener que parar de escribir porque los sentimientos afloraban y porque yo quería contarlo de una determinada manera. No quería caer en... Sensiblería, sentimentalismo. sí. No, lo has conseguido. No, O sea, no quería caer en el llanto fácil y... sí. Entonces quería que todo estuviera muy medido. Sí. Quería que el sentimiento fuera una emoción que se despierta en el lector, pero que no fuera banal, por así decirlo, sino que fuera inmensa. Sí. Entonces paré un tiempo de escribir por eso. Sí, es una novela que me ha costado escribir muchos años, ¿eh? O sea que no la he escrito, la tenía ahí, la cogía, la retomaba, apuntaba recuerdos y ya cuando mi padre falleció fue cuando me puse con ella totalmente en serio. Yo he tenido que parar de leer algunos ratos porque lo estoy comentando, ¿no? Entonces me venía muchos de esos recuerdos y de otra gente que conoces, a lo mejor que has charlado, pues mi padre tiene Alzheimer y yo comentaba, pues eso que estamos comentando, no entres en disputa, no entres en lucha porque no vas a conseguir absolutamente nada, sino irte hecho polvo. O sea, yo el llegar a verle, no reconocerme y estar hablando con él como si yo fuera una visita y él hablar de la parte que él recuerde de su familia, pero sin saber que yo era su familia, ¿vale? Luego cuando cierras la puerta y te vas, el llanto es inconsolable. Pero ¿y el rato que él ha tenido recordando y hablando de su familia con un desconocido? Que no era un desconocido y que era su hijo mayor. Durísimo. Pero no se trata de que él se encuentre bien, de que él sea feliz de la forma que puedas proporcionarle esa felicidad. Luego hay anécdotas también como graciosas, ¿no? Que te hacen gracia por la carga de extrañeza que tienen, ¿no? Yo recuerdo un día que fui a recoger a mi padre porque teníamos visita con el neurólogo precisamente, y le dije, venga papá, vamos a ducharnos y tal, y me dijo, no, yo no me he duchado en la vida. No me voy a duchar ahora. Y entonces tú te quedabas diciendo, pero bueno, no, yo en mi vida me he duchado, así que no me voy a duchar ahora. Y dices, bueno, es increíble. Sí. Son situaciones que plantean, pero ya digo, para mí es muy recomendable para las personas que se pueden encontrar en esa situación. Como bien dices, te tienes que fijar un poco también en la figura del cuidador, de la cuidadora, pero desde aquí yo creo que María Jesús lo deja muy claro, y en esta narrativa, más que novela, en el prólogo dice es un relato, el prologuista, que me parece un prólogo extraordinario. Antonio Maura, efectivamente, hace un prólogo extraordinario. Yo reconozco, leo el prólogo y digo, no entiendo muy bien algunas cosas de las que está hablando, ¿no?, el prologuista, pero cuando lees entiendes perfectamente cómo ha retratado esa situación, ¿no?, tan importante, pero se habla mucho, ya digo, de esa manera, sopesando la figura también del cuidador. Lo presentaste hace unas semanas en Librería Bravo, ¿no? Sí, lo presentamos en noviembre. Ya, en noviembre. Fue en noviembre, un poquito antes de la Navidad. Sí. Como bien comentabas, con mucha aceptación y demás. Sí, mucha aceptación muy bien. Y muy bien. Está editado por Baile del Sol, que no lo hemos comentado, pero ya digo, y comentaba, tomando un poco a raíz de lo que estaba diciendo, es un relato, no es una novela, no es una historia, es una experiencia personal, una vivencia donde tú cuentas un relato que puede no coincidir con el relato de otras personas que vivan esa situación, pero en mi caso concreto ves las imágenes perfectamente y las llevas en paralelo con lo que... Bueno, ahora le preguntamos si tiene algo pendiente de publicar, o bien todavía en narrativa, o bien con poesía, pero vamos con la recomendación para los peques. Pues mira, para los peques de la casa, Una lata en el bosque y otras historias sobre empatía. Su autora es Susana Iser. Fíjate que Susana tiene publicados más de 100 títulos infantiles y juveniles. Es la creadora, entre otras, de la saga Malvarina,
¿Hemos hablado con Susana en alguna ocasión? No, pero yo sé que vamos a poder hablar con ella en cualquier momento. Vale. Sé que está a nuestra disposición y hablaremos con ella porque después de llevar publicados más de 100 títulos, sé que está a nuestra disposición. Ilustraciones de Rocío Bonilla, que ilustra maravillosamente bien, editado por Flamboyant, y la verdad es que es una historia maravillosa. Marina va por el bosque y de repente mete el pie en una lata. En una lata se le queda ahí atascado el pie y bueno, pues hay unos animalillos que la ayudan a liberar y a partir de ahí encadena con sus diferentes amigos pues toda una serie de historias con Jorge, Naín, Tony, Liz y van viéndose la empatía que debemos de tener unos con otros. Enseña a identificar los sentimientos, puedes estar rabioso, pero en realidad no es que tengas rabia, sale esa rabia porque estás triste. Entonces, muchas veces lo hemos hablado aquí, no hay en los colegios ninguna asignatura ni nada que nos enseñe a identificar los sentimientos. Quizás si supiéramos identificar cuál es el sentimiento, sabríamos qué era lo que tendríamos que aplicar ahí, ¿no? Pero como digo, una lata en el bosque y otras historias sobre la empatía. En páginas web para los mayores de la casa, de lectoralector.com, donde hay reseñas, donde hay comentarios de libros y demás, y sobre todo hace un repaso de aquellas publicaciones que están en línea de ser llevadas a la pequeña o a la gran pantalla. Entonces es muy interesante, como digo, de lector a lector. Y para los pequeños de la casa, la página oficial de Susana Iser, .blogspot.com, donde vais a conocer todo su trabajo, esos 100 títulos que decimos y más, y bueno, pues haceros con estos ejemplares. ¿Qué tenemos, María Jesús, pendiente de publicar o terminado y a punto de mandar a la editorial? Bueno, pues tengo un libro que he hecho con un escultor. Anda. Sí, Ajá. Él ha puesto... ¿Pero un libro de autor, podemos decir? No, ¿o no? es un libro de poesía. Ajá. Él me ha facilitado ciertos objetos de sus esculturas y yo les he puesto letra. Tu visión. Sí, en algunos casos son haikus, en algunos casos es un versículo simplemente. Sí. Y eso lo tengo pendiente de mandar a la editorial, que ya he contactado con ella y lo mandaré en breve y bueno, ya veremos a ver qué sale. Bueno, me parece interesante. Yo no sé si tú hiciste algo en Getafe parecido. ¿En Getafe? En Getafe, hace años, Getafe hizo un libro, Getafe Ciudad de Ángeles, No, no está. donde hicieron algo maravilloso que era pintura, escultura y fotografía, por un lado, y gente que escribía, que hacía poesía o narrativa, y entonces con 2 ejemplares, 2 obras de cada uno de esos artistas, ponerle un texto. Y entonces también se hizo, me parece interesantísimo. Yo he trabajado ya con un pintor, con Antonio Alcázar, que es Paseo de Invierno en Finlandia. Sí, efectivamente. Y él me prestó su obra y yo le puse texto. Pues ese poemario que dices de Paseo de Invierno en Finlandia es maravilloso. Sí. Maravilloso. ¿Qué tenemos para la semana que viene? La semana que viene, Vidas encadenadas. A Ana Isabel Ramírez estará con nosotros aquí y nos hablará de esta vida, de estas personas, es que está vivo el libro, que vamos a hablar con ella de esas personas que entrecruzan sus vidas. Hay una frase, rebeldes, están, es que digo que los libros están vivos. Esa frase que dice que si conoces a 6 personas, esas 6 personas y demás, al final resulta que conoces prácticamente al mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si eso va a ser así. Muy bien, María Jesús, nos ha encantado tenerte por aquí otra vez. Muchísimas gracias. El placer es mío. Siempre. Gracias. Chema, entonces el jueves que viene será mágico otra vez. El jueves verás. Tienes que mirarlo del 29 de febrero. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo, de verdad que sí. ¿Vale? Un fuerte abrazo. Gracias. Vamos a llegar así a las noticias de las 2 de la tarde, al tiempo de información y de actualidad aquí en la cadena SER, aquí en el 94.4 de FM. Así que enseguida hablamos de lo que pasa en España, en el mundo, en la Comunidad de Madrid y por supuesto las noticias más cercanas. En esta mañana en la que tenemos ahora mismo casi 16 grados en los termómetros.